¿Ustedes cuál creen que puede ser el valor final de XRP al final de este bull run? Yo estoy buscando analizar este valor porque me parece interesante ver la apuesta que todos debamos tener hacia el largo plazo. Pero el bull run es de aquí a octubre, noviembre de este año, es la expectativa de todo el mercado. Pero al final lo que tenemos que pensar es cuál va a ser el objetivo de Ripple, XRP Ledger, utilizando esta moneda que es XRP. Me parece que para poder entender todo esto hay que entender la utilidad, hay que entender qué están creando sobre XRP Ledger, qué están construyendo sobre XRP Ledger, y para eso estoy acá, para analizar con ustedes la información y saber cuál es el valor utilitario real de XRP. Los invito a que le den un like a este video, se suscriban al canal y me acompañen hasta el final para entender un poco qué es todo lo que está pasando. Miren, XRP viene construyendo cosas muy interesantes con el equipo de Ripple que está detrás de él, y el equipo de Ripple viene desde el 2004, cuando Brian Fugger arrancó con esta idea de mejorar el sistema de pagos que antes ni siquiera existía Bitcoin. Cuando ya existió Bitcoin y desarrollaron unas cosas muy interesantes, llegó David Schwartz, llegó Jed McCaleb, llegó Carl Larsen al equipo de Ripple a desarrollar cosas adicionales para mejorar el sistema. En el 2015 cambió todo cuando la FinCEN sancionó a Ripple y les tocó cambiar ese modelo de negocio y pivotear hacia otro modelo de negocio. Primero porque tenían que identificar claramente cuáles eran los clientes y tener un KYC de sus clientes para poderse alinear con todas las exigencias de los bancos. En el 2020 aparece el caso contra Ripple, donde llevamos 4 años largos peleando entre la SEC y Ripple. Ya se solucionó, ya llegaron a un acuerdo, pero esta última semana, el 16 de abril, firmaron un documento donde se comprometieron a que dentro de 60 días la SEC va a presentar un documento frente a la corte, a la jueza Torres, para terminar con todo este caso. Al final vamos bien, y les voy a decir por qué. Porque al lado de la jueza de todo este proceso, no de la jueza Torres, de todo este proceso, han comprado un prime broker que se llama Hidden Road. ¿Qué es Hidden Road? Hidden Road es un broker del mundo real. Entonces están uniendo la TradFi o Traditional Finance o finanzas tradicionales con el Decentralized Finance o DeFi, con el blockchain. Están uniendo estas dos fuerzas para poder generar un impulso importantísimo. El broker Hidden Road es experto en el manejo de Forex. Forex, el pago o el intercambio de monedas. Eso es un valor súper agregado para Ripple y para XRP Ledger. Muchas veces decimos que Ripple hace parte de una cadena muy importante que es XRP Ledger, que está creando cosas adicionales a Ripple. Sí, señores, pero por ahora Ripple sigue siendo y sigue liderando todo este proceso. Bueno, entonces, Hidden Road no solamente ha tenido ayer o antier creo que fue, sacaron el permiso de la FINRA. FINRA es la institución que permite negociar con instituciones financieras en Estados Unidos. También ya habían sacado en marzo una autorización para operar con la FTSC. Ellos le dan permiso para hacer derivados y para hacer otro estilo de actividades financieras con instituciones financieras en los Estados Unidos más que todo, pero todos sabemos que al final ellos terminan liderando el mundo financiero global, pues sin excluir a las otras grandes potencias mundiales. Esa es la utilidad que viene a generar este gran broker, que es Prime Broker. Prime Broker significa que tiene la capacidad de hacer de todo, inclusive está enfocado a trabajar con instituciones financieras en el exterior, en Estados Unidos. Tienen toda esa posibilidad de hacer intercambios de Forex, de todo lo posible, ¿ok? Entonces es lo más valioso que tiene esta última unión, y de aquí vamos a ver un incremento importante en la utilidad de XRP, que es lo que vale. Ese es el valor que tiene XRP. Si XRP se empieza a utilizar más para hacer intercambios transfronterizos, que es el objetivo inicial, se suma adicionalmente a la tokenización de activos, que es lo que viene a crear este gran exchange
este gran prime broker, que va a hacer comprar bonos del tesoro y poderlos tokenizar sobre la XRP Ledger. Acuérdense que Ondo ya lo está haciendo. Ondo es una gran empresa de tokenización de activos del mundo real y lo está haciendo. El objetivo final es llegar a poder hacer esta tokenización gigantesca. Adicional a todo esto viene el EVM Sidechain. ¿Qué es eso? Con esta nueva tecnología que la van a unir a través de Cosmos, que es un puente entre las diferentes cadenas, y XRP Ledger, van a tener la posibilidad de tener contratos inteligentes. Sí, señores, contratos inteligentes. Bueno, y sumado a todo esto, me parece súper interesante presentarles una gran opción que creo que tiene todo el sentido para el canal y para las personas que me acompañan. Mira, si te apasiona el mundo cripto y crees que el Web3 puede ser una excelente alternativa para dedicar tu tiempo, debes saber que hay que entender cómo funcionan bien los datos del blockchain, saber analizarlos, comprender los procesos de automatización e incluso aprender todo lo que tiene que ver con la programación. Justo por eso yo mismo empecé a explorar e investigar una plataforma que me gustó, que te enseña desde cero todo esto. Se llama TripleTen y me parece que vale la pena. Obviamente es un proyecto súper interesante que nos puede enseñar muchísimo. Son bootcamps online para aprender Data Analytics, QA o desarrollo web en español. Y lo mejor es que pensados para gente para cambiar la carrera de cada uno o crecer en el mundo tech, incluso sin tener nada de experiencia. Si te interesa entender mejor lo que está detrás del mercado cripto, esta puede ser una forma sólida de empezar. Si quieres ser un gran desarrollador o quieres aprender a analizar Big Data, te invito a usar mi código de referido que te dejo acá y que te da una oportunidad de descuento entre el 30 y el 50%. Te dejaré el link en la descripción para que utilices con mi código. Entonces, aquí es información súper buena para que todos aprendamos a utilizar de mejor manera la blockchain y entendamos por qué estamos invirtiendo acá. Si aprendes de este sistema, vale la pena. Entonces, sigamos con el resto de la información que les traía. Lo importante de todo este proceso para pensar hacia dónde puede ir el precio de XRP es analizar la cantidad de liquidez que hay en el mercado. Hoy en día estamos viendo como el M2 global, que es un agregado monetario que lo vengo diciendo desde hace rato, viene en ascenso y viene en ascenso desde enero de este año. Vimos un pico en enero de Bitcoin y eso se veía reflejado desde un movimiento grande desde septiembre del año pasado en la cantidad de dinero disponible. Y uno de los creadores de mayor capital en el mundo en este momento es la China. Entonces por eso me parece interesante que empiecen a evaluar cómo va ese crecimiento del dinero en el mundo real para ver qué liquidez vamos a ver reflejada en el mundo para la compra de activos y cómo estos dineros, esta plata, billetes, se van extendiendo al mercado para aumentar los precios de los activos. Eso es clave. Si se acaba toda la duda con respecto a los problemas que está teniendo el mundo entero por los aranceles de Trump, vamos a ver un incremento exponencial del precio de XRP, de Bitcoin y todas las criptomonedas. Por ahora los dejo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por acompañarme y no olviden darle like a este video. Ir a investigar los videos pasados como este que les dejo, que tiene información clave de los últimos acontecimientos de los aranceles de Trump. Nos vemos en la próxima. Chao.